Si quieres venir a Portugal o simplemente ya estás aquí, prepárate porque a partir de este mes, mayo, hay nuevas reglas en Portugal. Más control, más tecnología y más preguntas. ¿Qué cambia? ¿A quién afecta? ¿Puede esto dificultar tu entrada o regularización en este país? Quédate porque aquí te lo explico todo con claridad. En este canal hablo claro, con información real y consejos que te van a servir. Así que si quieres seguir al día y no perderte nada de lo que pasa con los migrantes en Portugal, suscríbete ahora y activa la campanita porque lo que viene no lo vas a encontrar en ningún otro canal. Para entender por qué Portugal está cambiando su sistema de control para migrantes, hay que mirar primero lo que está pasando políticamente en el país. Hace poco fueron las elecciones legislativas en este país y aunque el Partido Socialista perdió mucha fuerza, el nuevo primer ministro sigue siendo Luis Montenegro. Pero aquí lo más llamativo fue la subida brutal del partido de Chega, que se convirtió en la segunda fuerza política del Parlamento. Y sí, Chega es un partido de ultraderecha conocido por posturas bastante radicales en temas de inmigración. ¿Y sabes qué pasa cuando un partido con ese discurso gana poder? Que empieza a haber más presión política para controlar la entrada de los migrantes en este país, para poner un orden, como ellos lo dicen. Aunque no esté en el gobierno, su presencia es fuerte en el Parlamento, que influye mucho. Y eso ya se refleja en decisiones como esta. Más control en las fronteras, más tecnología para vigilar quién entra y quién sale de Portugal, y más requisitos general para los extranjeros, especialmente de Latinoamérica. Pero ojo, esto no solo es un tema de Portugal. Este cambio viene también de la Unión Europea. Hay un plan más grande, un proyecto de transformación digital de fronteras en toda la Unión Europea y Portugal se está alineando con eso. Por esta razón es que se están implementando herramientas como el Visa-S, el Pase Más y el Portal das Fronteiras. Todas son tecnologías para hacer un seguimiento más detallado de los movimientos de personas. O sea, no es casualidad, no es un cambio pequeño. Es un cambio de época. Portugal está entrando en una nueva fase donde la migración va a estar mucho más controlada, donde las autoridades quieren saber exactamente quién entra y cuándo entra. Además, cuánto tiempo se queda y por qué lo hace. Y esto, como ya sabes, afecta sobre todo a nosotros los migrantes. Ahora que ya entendemos el contexto político, vamos a lo técnico. ¿Qué es exactamente lo que está cambiando en las fronteras? ¿Por qué son esos sistemas nuevos que Portugal está usando desde el 19 de mayo? Y te explico por qué Portugal empezó a usar tres grandes herramientas que forman parte del Plan Europeo de Seguridad y Control Migratorio. La primera es el Visa-S. Esto significa Sistema Europeo de Información sobre Visados. Básicamente es una base de datos que unifica toda la Unión Europea, que permite saber quién ha perdido un visado, para qué país, cuándo y si ya ha estado antes en el espacio Schengen. Por ejemplo, si tú pierdes un visado para venir a Portugal, esa información ahora va directo a ese sistema. Y si alguna vez entraste por España o estuviste en Alemania, eso también queda registrado. Esto hace que los países compartan información y tengan un control total sobre los movimientos de cada persona con visado. Luego está el Pase Plus, que es un sistema portugués, controla tanto las entradas por aire como por tierra. En los aeropuertos, este sistema usa tecnologías como reconocimiento facial, lectura automática de pasaportes y conexión en tiempo real con base de datos europeos. ¿Y qué significa esto? Que si llegas al aeropuerto de Lisboa, por ejemplo, tu proceso de entrada desde que bajas del avión hasta que pasas por migración es analizado, registrado y cruzado con varias fuentes de datos. Y por último, está el portal das Fronteiras. Este es como la parte visible para el público. Es una plataforma donde los pasajeros pueden consultar el estado de su entrada, saber qué documentos se exigen y recibir alertas o notificaciones simplemente. La idea detrás de todo esto, según el gobierno, es modernizar y dar más seguridad y confianza al proceso migratorio. Pero la realidad es que esto también va a significar más filtros, más análisis y más posibilidad de que te paren, te cuestionen o te nieguen la entrada si algo no cuadra en todo. Y aunque dicen que es para agilizar, también puede generar más demoras, filas y confusión. Sobre todo si eres migrante y no hablas bien portugués o simplemente no tienes todos tus documentos al día. Por eso es tan importante que sepas cómo funciona este nuevo sistema para que no te agarren desprevenido. Esta nueva era de control fronteriza, como quieran llamarle, suena muy tecnológica, muy moderna, muy segura.
pero la pregunta que todos se hacen es, ¿y esto a quién afecta más? ¿Quién va a sentir el golpe primero? La respuesta es clara, los migrantes, sobre todo los que vienen por turismo, pero con la intención de quedarse o regularizarse en algún momento. Si tú vienes de un país latinoamericano, africano o asiático y llegas a Portugal con visado de turista, estos son los nuevos sistemas que ya están monitoreando desde antes de subirte del avión. Y si alguna vez estuviste en otro país europeo y te pasaste del tiempo de estancia, o entraste sin visado, o presentaste algún documento pero no cuadraban, eso ya queda todo registrado. Pero esto también afecta a los que están esperando por procesos legales. Por ejemplo, personas que tienen procesos abiertos con el portal del AIMA. Gente esperando manifestación de interés o renovación de residencia. O incluso quienes viajan por trabajo temporal y tienen permisos válidos, pero están en proceso. Así que si algo falla en el sistema, si tu nombre está duplicado, si tu país de origen está en observación, o si hay algún o cualquier cruce de datos extraños, puedes quedar retenido en el aeropuerto o incluso a ser devuelto, mejor dicho, deportado. Otro grupo que puede verse afectado son los familiares de residentes. Muchos vienen a reunirse con sus hijos, esposas, familiares, marido, bueno, lo que sea, que ya están en Portugal, y si no traen los documentos correctos o traducidos, eso también puede causar inconvenientes. En resumen, estos sistemas están diseñados para detectar cualquier perfil sospechoso o personas que no parezca venir solo por turismo. Y eso, en la práctica, muchas veces termina perjudicando a los que necesitan ayuda. Por eso es crucial viajar con todo bien organizado, con pruebas de alojamiento, medios de subsistencia, carta de invitación si se aplica, porque ahora el margen de error es mínimo. Bueno, ahora que ya sabes cómo funciona este nuevo sistema y a quién le afecta más, hablemos de algo muy importante. ¿Cómo te puedes preparar antes de viajar a Portugal? ¿Qué hacer para evitar problemas en el aeropuerto? Lo primero es traer todos los documentos posibles que demuestren el motivo real de tu viaje. Si vienes como turista, esto es lo mínimo que deberías traer. Primero, reserva de alojamiento o carta de invitación, debidamente firmada y con copia del documento de la persona que te invita. Pasaje de ida y vuelta, seguro de viaje, esto lo están pidiendo más que antes. Créeme que sí. Pruebas de medios económicos, efectivo, extractos bancarios, tarjetas o incluso un comprobante de quién te está financiando el viaje. Y si vienes para buscar trabajo o iniciar trámites, no lo digas en migración. Recuerda que el visado de turista no te permite trabajar ni quedarte más allá del tiempo autorizado. Las preguntas en migración ahora son más específicas. Te pueden preguntar dónde vas a estar, tienes conocidos aquí, cuánto dinero traes en tu estadía o para tu estadía, qué harás si te niegan la entrada. Y sí, puede parecer incómodo, pero hay que responder con seguridad y sin contradecirte. También es clave no muestres conversaciones en tu móvil, capturas de trabajo o mensajes que revelen tu intención de quedarte. Y desde ya te digo, no te vengas sin visa, por favor. Esos podrían considerarse como fraude migratorio y darte problemas. Otro consejito que te doy, y muy importante, si tienes doble nacionalidad europea, viaja con el pasaporte europeo. Así te ahorras todo el control migratorio. Y si vienes con hijos, asegúrate de traer partidas de nacimiento, autorización firmada si viajan con un solo progenitor y todos los documentos traducidos al portugués o inglés. Porque si hay dudas sobre la custodia, te pueden detener y evaluar tu situación por horas. Por último, si te paran o te llevan a una sala aparte, mantén la calma y no discutas, no mientas y pide ayuda si es necesario. Si conoces a alguien en Portugal que te pueda respaldar, ten su número a la mano por si acaso lo necesitas. Cada detalle cuenta y en este nuevo sistema digital, todo lo que digas o muestres puede ser registrado y usado en futuras entradas. Esta es una realidad que muchos todavía no quieren aceptar, pero la forma de emigrar a Portugal cambió para siempre. Antes, muchas personas llegaban con visa de turista y decían, llego, veo y si consigo trabajo, pues después pido una cita en el CEF, que ahora se llama AIMA, y empezó mi proceso. Pero eso cambió. Eso en 2025 es prácticamente un suicidio migratorio. ¿Por qué? Porque con los nuevos controles todo movimiento queda registrado, desde tu primer intento de entrada, pasando por cuánto tiempo te quedaste y si entraste más veces en otros países, y también si tus motivos de viaje coinciden con tus acciones. Y créeme que si hay alguna sospecha, aunque sea mínima, eso puede usarse en tu contra cuando intentes regularizarte. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya no puedes improvisar, no puedes venir sin un plan claro, no puedes arriesgarte a venir sin entender cómo funciona el sistema. Hoy en día el proceso migratorio debe ser planificado, documentado y con una visión de mediano o largo plazo.
porque incluso si logras entrar y quedarte, vivir sin papeles va a ser muy pero muy difícil, sin decirte que complicadísimo. Las empresas ya están conectadas con el sistema fiscal, laboral y migratorio. AIMA y Finanzas están compartiendo información, y si no tienes residencia o estás esperando proceso o simplemente estás ilegal, se te complica abrir una cuenta bancaria, alquilar una casa o hacer contratos legal de trabajo, tener acceso a la salud, educación, beneficios sociales. Y créeme que la informalidad ya no es una opción segura. Entonces, si tú estás viendo este video y estás pensando en venir, hazlo con estrategia. Prepárate, asegura tu documentación, consulta con alguien que conozca el sistema. Y si ya estás en Portugal, bueno, asegúrate de estar al día con tus procesos y tus papeles, porque este nuevo control fronterizo no es un cambio temporal, es el futuro de Portugal. Por eso, si tú estás viendo esto y ya estás en Portugal, seguramente te estás preguntando, ¿y ahora qué hago? ¿Esto también me afecta a mí? La respuesta es sí. Directa o indirectamente, este nuevo sistema también impacta a los que ya están dentro del país. Por ejemplo, si tú estás esperando tu respuesta en el AIMA, cualquier movimiento migratorio que hagas, como salir del país o entrar de nuevo, ahora tiene más riesgo. Porque incluso con procesos abiertos, no tener un permiso válido en vigor te pone en una posición vulnerable. Además, si estás en situación irregular, la presión aumenta. Muchas personas se confían porque ya metieron los papeles, pero eso no garantiza que te dejarán volver a entrar si sales del país, o que no te retendrán si hay un control policial en la calle. Lo más importante en este momento es revisar tu situación legal, saber si tu proceso está activo o estancado, tener copias de todos los documentos contigo y sobre todo estar bien informado. Y aquí aprovecho para decirte algo. Si estás un poco confundido, si no sabes cómo actuar con estos cambios, si tienes miedo a salir o dudas sobre tu proceso, estoy ofreciendo asesorías personalizadas para migrantes. Te puedo ayudar a revisar tu situación, saber qué riesgos corres, ver cómo avanzar tu proceso y darte estrategias claras según tu caso. Esta asesoría es 100% online, confidencial y enfocada en darte tranquilidad. Si te interesa, escríbeme por Instagram. En la descripción te dejo mi Instagram, @yes, o simplemente deja tu comentario abajo diciendo quiero asesoría y te contacto. Porque la peor decisión que puedes tomar ahora es actuar sin información. Todo cambió y si no te adaptas, puedes quedarte fuera del sistema. O peor, ser expulsado sin derecho a apelar. Portugal está entrando en una nueva era de migración. Y aunque no es motivo para asustarse, sí lo es para estar preparados. Si valoras este tipo de contenido, suscríbete ahora porque cada semana traigo información actualizada, directa y sin vueltas. Así que si necesitas una mano con tus papeles, abajo tienes mi contacto. No estás solo en este proceso. Nos vemos en el próximo video.